A diferencia de lo que te quisieron contar, te voy a traer una lista, bueno, no una lista, te voy a traer algunas reacciones magas. Adeptos cercanos al presidente Trump, gente al que Trump o a quienes Trump escucha, celebrando con bombos y platillos lo que vieron en Madrid, porque las reacciones no tienen desperdicios, hechos, no palabras ni opiniones. ¿Te has preguntado por qué Delcy Rodríguez, en su fantasía de que es presidente de Venezuela, no ha designado a un vicepresidente ejecutivo, por ejemplo? ¿Es revelador? Ya te lo voy a contar también. ¿Y qué cree usted que sea más peligroso? Respóndame en los comentarios. Adelantar las elecciones, buscar que se adelanten, forzarlas. O dejar que el tiempo pase, sentarnos, a ver que las condiciones perfectas lleguen. María Corina Machado ha planteado su visión acerca de esto. Hay que escuchar. Y la ONG, Laboratorio de Paz, denunció reactivación de detenciones arbitrarias en diferentes aeropuertos de Venezuela. Vaya, qué sorpresa, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, aparte de por ser chavistas, también se los voy a contar. Y un par de noticias más. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo cuento hoy lunes 20 de abril de 2026. Como siempre, Augusto Navarro en tu espacio que se llama Político. Te invito a dejarnos like ahorita, comenzando el video, para que sea la verdad, la información sin censura, la que ofenda entonces a las santas palomas del chavismo. Y ya me va a entender. Comenzamos. Para entender las cosas, a veces no hace falta que ni repasemos teorías comunicacionales, patrones psicológicos de conducta, ni cosas muy complejas o filosóficas. A veces solo basta con leer, ¿sí? Mucha gente ya no lee. Y no me refiero solo al acto, ¿no?, de codificar un manuscrito o un texto, sino de incluso leer las señales que están allí frente a nuestros ojos. ¿Y por qué le digo esto? Porque durante el fin de semana ciertos personajes estuvieron dando la turra que María Corina Machado estaba desafiando a Donald Trump, que estaba implosionando el plan de 3 fases, que por cierto la tercera fase son las elecciones, que había perdido el apoyo de la administración de los Estados Unidos porque es una rebelde, ególatra, etc. Y para usted de contar. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer las reacciones de algunos personajes influyentes y sobre todo muy maga de los Estados Unidos a ver si lo que pasó en Madrid este fin de semana iba bien encaminado o no. Por ejemplo, el general Mike Flynn. Usted sabe quién es, y si no, yo se lo cuento, respetadísimo, escuchado por el presidente Trump, admirado, reposteando una publicación de X de otra figura maga también, Eric Doherty, y decía: wow, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado salió ante un mar de miles de simpatizantes en Madrid. Machado había dedicado su premio Nobel de la Paz al presidente Trump. Se niega a reunirse en este momento con el presidente del gobierno español, el izquierdista Pedro Sánchez, y en su lugar se reúne con la oposición de derecha. La derecha debe levantarse en toda Europa y América Latina. Yo no sé si a usted le parece esto un ataque en contra del presidente Trump, de ellos también. Pero es que Mike Lee aportaba lo suyo por su lado cuando reposteaba de una cuenta muy popular, por cierto, dentro de la derecha, no solo de los Estados Unidos, una cuenta que seguía por Milei y por mucha gente, Inevitable West, y decía: más de 350,000 personas se han congregado en Madrid en apoyo a Machado, líder de la oposición venezolana, anticomunista y partidaria de Trump. Así es como luce la aniquilación total del comunismo. Bueno, tampoco hay señales de que la gente maga esté molesta con María Corina, ¿verdad?, por el desafío. Pero es que Gunter Eagleman hacía lo mismo. La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, acaba de salir ante un mar masivo de miles de partidarios que rugen entusiasmados en Madrid. Ella se niega a reunirse con el payaso del primer ministro de España, el izquierdista Pedro Sánchez. Y así pudiéramos seguir pulsando, recopilando, demostrando las reacciones del grupo MAGA, de la gente más cercana a Trump. Make America Great Again, si no sabe lo que es MAGA. Pero es que, ¿para qué? Si yo hasta apostaría dinero, al día de hoy, ahorita, en Polymarket o alguna cosa así, a que Trump debe haber estado riéndose este fin de semana de la presión que
María Corina le metió a Delcy. Lejos de eso que andaba histérico llamando a Marco Rubio para que le quitaran el apoyo a María Corina. Porque eso es lo que te quisieron vender. Porque con ese abrebocas es que vamos a ir a algo un poquito más molar. Algo que empieza a incomodar, y es que por primera vez en mucho tiempo, el debate en Venezuela ya no es si habrá elecciones, tiene que haberlas, sino qué pasa si no hay elecciones. ¿Se ha preguntado usted esto? 2030 y dele. María Corina Machado ha puesto el dedo exactamente en esa herida. Posponer elecciones no es una estrategia política, es por supuesto un riesgo. Y no un riesgo cualquiera, abstracto, no. Uno muy concreto, el de una sociedad que ya no aguanta más. Porque cuando la gente siente que todo se está moviendo, el dinero, los acuerdos, las relaciones internacionales, pero su realidad sigue intacta, lo que se acumula no es esperanza, y usted sabe que es así, es frustración. Y la frustración en la política no se canaliza sola. ¿A qué no? Durante años el argumento fue claro. No hay condiciones para elecciones libres. Pero ahora el problema cambió de forma. Hoy, el verdadero peligro no es ir a votar en condiciones imperfectas, sino no votar en lo absoluto. Porque eso deja a millones de personas sin una vía institucional para poder procesar lo que está pasando. Y cuando esa vía desaparece, lo que viene después no suele ser precisamente ordenado. Machado entiende algo que muchos prefieren no decir en voz alta. Si este momento se percibe como un simple reacomodo económico entre élites, con dólares entrando, organismos internacionales regresando y acuerdos cerrándose, pero sin que el ciudadano tenga un rol claro, el sistema entero pierde legitimidad muy rápido. Todo vuela por los aires. Y cuando la legitimidad se erosiona, ningún acuerdo técnico logra sostener la estabilidad. Ahora bien, hay un elemento que no se puede ignorar. María Corina está dispuesta a negociar con quienes hoy creen tener el poder. Me refiero al régimen. Eso, por supuesto, lejos de ser una contradicción, es una señal de realismo político, pero también te abre otra pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto una transición negociada es una solución y hasta qué punto es una adaptación al nuevo equilibrio que ya se está formando? Pero la negociación no es cualquiera, por supuesto. No vaya a creer que es para claudicar. Ya la va a escuchar. Porque para llevar a cabo una transición pacífica, ha dicho que estaría dispuesta a sentarse a dialogar con la interiana, con Delcy Rodríguez. Y lo dijo en una entrevista, y la cito textual. Nosotros le hemos ofrecido, como vencedores de la elección del 28 de julio, nuestra disposición para llegar a un acuerdo para una transición negociada en múltiples oportunidades. Pero ella no ha querido. Y es que dijo más. ¿Está en condiciones de exigirle a Delcy Rodríguez un calendario electoral concreto? El punto no soy yo, el punto es el país. Y lo viste ayer. O sea, en una concentración monumental, incluso para los estándares de España. ¿Qué más democrático hay que pedir una elección? Aquellos que en el pasado decían que había que ir como fuera a las elecciones, como fuera, aún sabiendo que había fraude, después que desmontamos el fraude y que vamos a ir a unas elecciones sin fraude, entonces ahora no quieren ir. Entonces pónganse de acuerdo. Obviamente aquí hay un sector que lo que está buscando es, o tratando o intentando de darle oxígeno y postergar una tiranía que va de salida. De modo que tú me preguntas por el cronograma, depende de la gente y de la fuerza que se encauce alrededor de ese anhelo popular. Más del 80% de los venezolanos exigimos poder expresarnos con libertad. Que el tiempo es importante, que el régimen va a tratar de afianzarse, de alargar lo máximo posible los tiempos. ¿Cuándo cree usted que sería justo que se celebrase ese proceso electoral? ¿Con qué instituciones? Porque buena parte de ellas están ocupadas por el chavismo. Todas ellas están ocupadas por el régimen. Aquí nadie se chupa el dedo, o sea, son los mismos. ¿O es que Delcy Rodríguez llegó el 3 de enero? Ella, como la vicepresidenta nombrada por Maduro, era la responsable de toda la estructura de represión civil. Eso le reporta a ella. Es la responsable de los vínculos con Rusia, con Irán. Entonces aquí nadie se engaña. El primer paso que hay que dar es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla con lo que establece nuestra Constitución, que dice que tienen que ser personas que no tengan vinculación política alguna y que generen credibilidad y confianza en los venezolanos. Porque aquí hay algo que conviene dejar en claro.
El problema en Venezuela nunca ha sido técnico. Organizar elecciones, por supuesto, no es algo que tome años, no es un misterio logístico. Es fundamentalmente una decisión política. Y eso significa que el calendario no depende de la capacidad del país y de la maquinaria de hacerlas, sino de la conveniencia. Y es allí donde aparece el verdadero choque. Por un lado, una sociedad que quiere resolver, que quiere votar, cerrar ciclos, avanzar. Y por el otro, un poder que necesita controlar los tiempos, asegurar las condiciones, estabilizar su terreno. Dos velocidades que van completamente distintas en la misma autopista y que rara vez conviven sin una fricción entre ellas. El riesgo está precisamente en ese desfase de velocidades, porque si las elecciones llegan tarde, ya no cumplen su función, no canalizan la presión, sino que se la encuentran. Y cuando eso ocurre, dejan de ser una válvula de escape para el ciudadano para convertirse en un episodio más dentro de una crisis que va a ser mucho mayor. Pero es que además hay un factor que complica mucho el escenario. Mientras se habla de elecciones, también se está produciendo una apertura económica que pinta a ser significativa. Y eso genera una percepción aún más peligrosa, que lo urgente no es tener democracia en el país, sino la estabilización del negocio. Y puede que no sea así del todo cierto, pero en política la percepción pesa casi tanto como la realidad, a veces más. Al final, lo que está en juego no es, por supuesto, solo un proceso electoral, es la capacidad de evitar que el país entre en una fase de desgaste social mucho más profunda. Porque una cosa es una crisis contenida y otra muy distinta es una crisis sin canales de fuga, que se desborde. Por eso la advertencia no es menor. El proceso puede ser inevitable, como dice Machado, pero eso no significa que esté siendo conducido con la urgencia que la situación exige. No está cool, no está chévere mantener una dictadura en aras de nada. Y ahí es donde está el punto clave, porque no es si habrá elecciones, es si van a llegar a tiempo. Porque si no llegan a tiempo, ya no serán una solución, serán una reacción. Ahora fíjese usted, si no es importante limpiar el país, que 47 bombazos después, el chavismo sigue en las mismas y ya vamos a ir, por cierto, con el drama del fin de semana y otra cosa sumamente curiosa. Pero hay algo que está pasando en Venezuela que dice mucho más de lo que parece. Y está ocurriendo además en un lugar donde en teoría nadie debería tener problemas. En teoría, los aeropuertos. Ese espacio en donde cualquier persona o cualquier país funciona de tránsito, llegar, salir, moverse. Pero en Venezuela se está transformando en otra cosa, como siempre, todo bajo el chavismo, en un punto de control político, en un filtro silencioso donde no todos pasan con la misma tranquilidad, porque lo que estamos viendo no son incidentes aislados, sino la reactivación de un patrón. Detenciones, retenciones, interrogatorios selectivos y todo a quienes resultan incómodos. ¿Recuerdan la semana pasada con Paparoni, no? Bueno. Lo más relevante no es solo que esto esté ocurriendo, sino cuándo está ocurriendo, porque sucede justo en el momento en el que el país intenta proyectar hacia afuera una imagen de normalización. Se habla de apertura económica, de reinserción internacional, de confianza, de todos juntos. Pero mientras esa narrativa se construye hacia el exterior, hacia adentro, se refuerzan los mecanismos de control que cuentan una historia completamente distinta. Una historia donde la libertad de movimiento no está garantizada como debería garantizarse según la Constitución, sino que está condicionada. Los casos recientes son bastante claros. Personas que regresaron al país y fueron detenidas o procesadas, dirigentes políticos retenidos sin explicaciones, procesados después, activistas que pasan de pasajeros a sospechosos en cuestión de minutos. Y más allá de todos los nombres, que son importantes también, por supuesto, lo que importa es el mensaje que esto envía en Venezuela. Moverse no es un derecho automático, te quiere decir el régimen. Es algo que depende de quién eres y de lo que tú representas. Y de quién manda, ¿no? Esto, por supuesto, que encaja dentro de una lógica que ya lleva años en desarrollo. Mecanismos de represión selectiva para poder controlar el comportamiento político de todos nosotros. No hace falta detener a todo el mundo. Basta con que algunos casos sean visibles y escandalosos para que el resto entienda y se limite a callarse. Y ese límite no está escrito en ninguna ley.
pero por supuesto que usted lo siente. Y ahí es donde aparece el verdadero efecto de esas prácticas, porque no es solo el daño individual, que es gravísimo a quien es detenido o retenido, es el efecto colectivo, la duda, la autocensura, el cálculo constante. ¿Puedo viajar? ¿Puedo volver? ¿Vale la pena que me ponga en riesgo? Mejor me quedo en mi casa. Cuando esas preguntas empiezan a formar parte de la vida cotidiana de una persona, ya no estamos hablando de un país con problemas puntuales, sino de un sistema que administra el miedo de forma estratégica. Claro, para nosotros esto no es nuevo. Quizá para los arquitectos habría que recordárselos, ¿verdad? Y todo esto ocurre en paralelo a este proceso de apertura económica que busca atraer inversión. Imagínense ustedes qué clase de inversión y qué clase de atracción. Generar confianza, proyectar estabilidad. Esa es la contradicción. Porque puedes flexibilizar el acceso al dólar, puedes firmar acuerdos internacionales, puedes invitar al capital, pero si el ciudadano no tiene ni las garantías básicas, la estabilidad es solo una ilusión bien presentada. Y entonces terminas entendiendo que tienes que borrar al régimen. Porque al final lo que está en juego no es únicamente el derecho a viajar, es algo mucho más profundo. Es quién tiene control sobre la movilidad, sobre la libertad y en ultimísima instancia sobre la vida cotidiana de usted, de mí, de cualquier persona. Porque cuando el Estado comienza a decidir de manera discrecional, desde hace 27 años, quién puede moverse sin miedo y quién no, no hablamos de seguridad. Y eso lo tendrán que entender la gente de Exxon, la gente de Shell. Estamos hablando de poder tiránico, un poder que no necesita explicarse porque se ejerce en los detalles, en silencios, en decisiones que no siempre se anuncian, pero que todo el mundo entiende. Y en Venezuela hoy ese poder también se manifiesta en algo tan simple, bueno, tan revelador diría yo, como una puerta de embarque. Basta con la dictadura. Ahora vamos con la tragedia que se armó el fin de semana en el seno de la dictadura. ¿Por qué? Bueno, porque le dijeron mona a Delcy Rodríguez. Imagínese usted. Escuche, el narcotraficante Diosdado Cabello diciendo que esto era una campaña de odio. El chiste se cuenta solo, vale. Ahora yo me pregunto, ¿por qué a la gente se le ocurrió insultar a una asesina? Jefe de cártel de torturas, criminal, ladrona, dictadora, corrupta, contrabandista, alguien que públicamente dijo en televisión que su objetivo era la venganza. Qué raro, ¿no? Sin embargo, desde aquí, por supuesto, no vamos a promover portarnos o comportarnos como ellos, que seamos como ellos. Y es precisamente lo que ha dicho María Corina Machado al respecto de esto. Nosotros, si algo planteamos, es el derecho y al respeto a la dignidad humana. Jamás escuchará de mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen en Venezuela, dividirnos por esos motivos. Y precisamente el proceso de sanación y de encuentro que nosotros llevamos adelante se basa en el respeto a la dignidad y al derecho a cada quien a vivir libremente con base a sus ideas. El único elemento de juicio es sobre la base de la conducta y de los principios. Y por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza. Eso es un político, una persona preparada además para ser estadista, impecable. Lo que dice es, bueno, no se le quita una coma. Ese es el deber ser y eso no tiene discusión. Ahora, no voy a ser yo quien vaya a satanizar a los que le devolvieron a la Pirata del Caribe un poco de su propia medicina. Porque Jesucristo, solo hay uno, para estar poniendo las dos mejillas de manera voluntaria. Y el chavismo es un rebaño visceral y como tal serán valorados por las personas. Pero chapó a María Corina por salir al paso de esto y por demostrar que nosotros somos diferentes. Porque el respeto también se gana y no se gana precisamente de esta manera, ¿verdad? Mariconzones y fascistas que pretenden darle lecciones al pueblo de Venezuela. Pero ahí hay una prostituta que es la madame, la directora de todo ese combo, que es la señora Machado. ¿Quién nos la va a quitar? La independencia. Nadie, ni la Sayona Mocosa, ni todos los delincuentes que la acompañan. La Sayona, María Machado y Marco Rubio. Son los artífices de todo esto. El coño de tu madre, María Corina Machado. Más de 26 años
Ellos, humillándonos de todas las maneras posibles, comenzaron diciendo que iban a freír cabezas de personas. Esa fue la campaña, que si éramos escuálidos, majunches y otro chorro de cosas más. Y la cosa se puso peor, como han visto. Pero ahora los borgojeros chavistas no aguantan una muestra gratis de lo que ellos mismos han sembrado, o sea, la cosecha. Tienen la piel muy finita, ¿no? Pero hablando de mensajes, salió la Interiana entonces a dar el día de ayer un balance de sus 100 días de infamia frente al país. Y yo no le voy a arruinar el día con tanto populismo chimbo y barato que hubo en ese video. Pero el mensaje de los 100 días de la del cielo y una esta, obvia, de manera intencional, por supuesto, temas centrales que son la verdadera expectativa de todos nosotros. Por ejemplo, 100 días de gobierno de una persona que fue elegida por nadie, ilegítima. Por lo que el pueblo pide además fecha para elecciones, pero ella dice, no, vamos a esperar porque la cosa está buena para mí ahorita. 100 días sin liberación plena de todos los presos políticos cuando sabemos que es falta de voluntad, no de herramientas. Y la gente reclamando, por supuesto, libertad inmediata y el fin, sobre todo, del chantaje judicial. 100 días de un salario de muerte, de un salario de hambre, de que se burlen del trabajador, por lo que la gente exige cuentas claras de esas maravillas económicas que ella anuncia, pero que nadie ve en sus bolsillos. 100 días de una autocracia ilegítima, tutelada, y sigue el del cinismo, sin mencionar una palabra de lo que verdaderamente importa en nuestro país, su fecha de salida. Pero es que también hay algo sumamente curioso. A más de 100 días de régimen de Delcy Rodríguez, no se ha designado un vicepresidente ejecutivo, lo que se traduce en que ella tiene ambos cargos. Uno lo ejerce como consecuencia de la captura del narcodictador Nicolás y de Cilia Flores por parte de Estados Unidos. Y el otro lo ejerce desde 2018. Menudo mondongo que tiene montado de manera, esto no se puede justificar por parte del Tribunal Supremo de Inmundicia, ¿a qué no? Ese vacío es, por supuesto, notado en momentos en que el liderazgo opositor, en que abogados constitucionalistas, en que defensores de derechos humanos exigen a la Asamblea Nacional y también a la posilga esta, llena de magistrados de papelillo, que se califique la falta temporal o absoluta de Maduro, algo que es absolutamente obvio. Quien pese, además, por cierto, porque esto es bien complicado, ¿verdad? Quien pese a que no ganó las elecciones presidenciales, ocupaba entonces de facto la jefatura de Estado y entonces de alguna manera se procede a convocar elecciones. Para juristas consultados por el efecto Cocuyo, de donde extraemos esta noticia, el hecho de que la política esté moldeando al derecho por un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el interinato, impide que la Carta Magna pueda imponerse. Imagínense ustedes, un país sin constitución, la constitución no, lanza eso para allá, como hizo el chavismo durante 27 años. Por lo que en su interpretación privó una adaptación al momento político. Y es que en este sentido, a ver si lo traducimos, se está advirtiendo que la transitoriedad que involucra a esa presidencia de la República y a la vicepresidencia ejecutiva está amenazando con volverse indefinida. El artículo 236 de la Constitución faculta al presidente para designar al vicepresidente ejecutivo, pero hacerlo, por supuesto, puede tener consideraciones sobre el estatus de mentira de jefe de Estado de Delcy Rodríguez, que es la encargada. Delcy no tendría la obligación, en teoría, de designar el cargo por un carácter transitorio que es el que ella ocupa. Y es que de acuerdo ahora con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de Inmundicia, de lo que usted quiera ponerle, del 3 de enero de 2026, que declara ausencia forzosa, algo que no existe, ya lo hemos hablado, y no la falta temporal o absoluta, como sí lo establece la Constitución, se ordena a la vicepresidenta ejecutiva, elegida por Maduro, que asuma y ejerza en condición de encargada de la presidencia de la República con todas las atribuciones inherentes al cargo para que entonces pueda garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación o el ataque en contra de su nación, que es lo que ha hecho el chavismo todo el tiempo. Pero según la decisión de la Sala Constitucional, ella sigue siendo vicepresidente, pero también presidente. Venezuela no te la pueden contar, tienes que vivirla, básicamente. Según la decisión de la Sala Constitucional, ella sigue siendo la vicepresidente, pero también es la presidente encargada. ¡Qué maravilla! Solo le falta querer ser la madrina de las Fuerzas Armadas, pero
No le voy a decir nada acerca de esto para que no se ofendan los asesinos, pero no tiene con qué tampoco. En la narrativa del chavismo, además en la del chavismo, Delcy Rodríguez solo está cuidando la presidencia hasta que Maduro sea liberado milagrosamente de la prisión de los Estados Unidos, algo que usted sabe, bueno, no todo el mundo sabe, le voy a recordar. Ninguno de nosotros posiblemente va a ver eso. En Estados Unidos, expertos legales descartan que Maduro y Flores puedan ser liberados en corto tiempo por la gravedad de los cargos que enfrentan y por lo complicado del juicio. Además, un juicio que ni siquiera ha comenzado, lo cual podría demorar por lo menos un par de años. También se ha señalado que a esta pareja podría convenirle declararse culpables antes de llegar al juicio, como hizo el Pollo Carvajal, debido a la dura condena que podrían recibir, que va desde 40 años en adelante hasta un par de cadenas perpetuas, un par para cada uno. Juristas reiteran que el Tribunal Supremo de Inmundicia evitó declarar la falta temporal o absoluta de Maduro para entonces no tener que abrir el cauce hacia unas nuevas elecciones en el corto plazo. Ahí está el meollo. Y si el chavismo le huye a las elecciones en el corto plazo, pregúntese usted por qué será. Porque si hubiera calificado la falta temporal el 3 de abril, según el artículo 234 de la Constitución, ya se habrían cumplido los 90 días prorrogables por el mismo lapso antes de establecer la falta absoluta. Y una vez que la Asamblea Nacional declarara que el cargo de presidente está vacío de manera definitiva, correrían 30 días, según el artículo 233 de la Constitución, para convocar a elecciones, puesto que la falta se produjo durante los primeros 4 años del periodo presidencial. Ajá. Pero nombrar un vicepresidente implica aceptar que la falta no es transitoria, sino absoluta, y entonces debe automáticamente llamar a elecciones en esos 30 días. Y mientras no haya un pronunciamiento sobre la cualidad de la falta presidencial, usted me entiende, ¿verdad? Sigue la transitoriedad eterna. Seguiremos sin esperar o esperando una decisión del Tribunal Supremo de Inmundicia a que arreglen el entuerto que ellos mismos se crearon. Pero es que a juicio del profesor universitario, lo que se observa en los últimos días es un afianzamiento de Delcy Rodríguez en el poder con un fiscal general y con una defensora del puesto que se buscó a la medida de ella para variar, ¿verdad? Además, con la firma de contratos petroleros, ya usted sabe, la transición hacia la democracia en Venezuela luce lejana en estos momentos. Parece que la presión política de Estados Unidos ha ido bajando paulatinamente mientras se estabiliza la cooperación económica con Miraflores. Pero epa, que si uno habla de elecciones es pecado, ¿eh? Hay que esperar a que a Delcy le salga del forro del celular la idea de ir a elecciones, ¿verdad? Sentémonos a esperar, ¿verdad? El profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela insiste en que el Tribunal Supremo de Justicia debió declarar la falta temporal a partir del 3 de enero para que una vez transcurridos esos 90 días, el 3 de abril, se prorrogara la ausencia por el mismo tiempo hasta el 3 de julio, cuando entonces debería calificarse la falta absoluta y llamar a comicios en un mes. Pero insisto, fíjense todo lo que se inventaron para no llamar a elecciones pronto, y hay quienes quieren venderle que exigir elecciones es prácticamente una locura. Pues si quiere profundizar en esto, le voy a invitar a que vea el programa que hicimos en nuestro otro proyecto de YouTube, en el canal de República, que junto a mi hermano, Melanio Escobar, estuvimos conversando con Eugenio Martínez, experto electoral, Puskas. Usted sabe quién es. Se lo voy a dejar fijado en los comentarios para que lo vea. Ahora, el director del FBI, Kash Patel, afirma que se avecinan arrestos por fraude electoral de 2020 aquí en Estados Unidos, situación que involucra directamente a ciertas joyitas venezolanas. ¡Ay, cómo andan hablando por allá, por el NDC de Brooklyn! Intentaron manipular todo el sistema. Eso es algo que no voy a permitir, ha dicho. Vamos a realizar arrestos, se avecinan y les prometo que llegarán pronto. Permítame preguntarle sobre la misión, porque cada vez que veo al presidente Trump, él repite constantemente que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Quiero decir, él lo dice todo el tiempo, todos lo sabemos, y casi está perdiendo relevancia porque lo repite tanto. Usted lleva 14 meses en el FBI. ¿Ha hecho algo al respecto? ¿Y tiene algo que contarnos sobre eso?
Absolutamente, María. Mira, he estado con el presidente casi desde el primer día en esto. Como te dije antes, fui yo quien lideró el esfuerzo junto a personas como Trey Gowdy, Johnny Ratcliffe y Devin Nunes para exponer la corrupción que intentó frustrar la primera campaña presidencial de Donald Trump, y vimos los abusos de la FISA allí. Y lo viví en carne propia, y los medios también vinieron contra mí en ese entonces. Eso solo demuestra que cuando estás sobre el objetivo, debes seguir golpeando el objetivo porque los medios van a intentar golpearte a ti. No vamos a aceptar esto, y no lo hemos aceptado quedándonos de brazos cruzados. Ya acusamos formalmente al exdirector Comey, y eso está siguiendo el proceso judicial. Incluso en este FBI, tras lo visto en el Comité de Inteligencia, hallé habitaciones ocultas al mundo. Encontré accesos a archivos restringidos que ocultaron deliberadamente para que nadie pudiera localizarlos. Sí. Hemos encontrado toda esta información. Estamos trabajando con nuestros socios del Departamento de Justicia, y nunca voy a dejar pasar esto porque no solo han atacado personalmente la presidencia de los Estados Unidos y al presidente Trump, pero intentaron sabotear nuestras elecciones y manipular todo el sistema. Y eso no es algo que vaya a detener, eso no es algo que voy a permitir mientras esté a mi cargo. Correcto. Pero solo tienes que recordar que ellos construyeron este templo de enfermedad durante 20 o 30 años. Tenemos todas las pruebas. Puedo anunciar en tu programa que tenemos toda la información que necesitamos. Estamos trabajando con nuestros fiscales en el Departamento de Justicia y con su fiscal general Todd Blanche. Y vamos a realizar arrestos, y se acerca, y te lo prometo, será pronto. Les hago una apuesta. A que sale el nombrecito de Smartmatic por ahí, ¿verdad? Bueno. En otra nota, con respecto también a Estados Unidos, pero esta vez al conflicto en el Medio Oriente, el presidente Trump ha dicho esto que les voy a comentar hace muy pocas horas. La cosa no está nada fácil. Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Hormuz, una violación total a nuestro acuerdo de alto al fuego. Muchos de esos disparos iban dirigidos contra un buque francés y contra un carguero del Reino Unido. Irán anunció que cerraría el estrecho, pero nuestro bloqueo ya los ha cerrado. Ellos pierden $500 millones al día. Estados Unidos no pierde nada. Estamos ofreciendo un acuerdo justo. Si no lo aceptan, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. Se acabó el ser amables. Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán. Fuertísimo el mensaje del presidente Trump. Ojalá también se le acabe la hora de ser amable con la dictadura en Venezuela, la dictadura asesina de Venezuela. Pues bien, con toda la data que hay de YouTube, de cada una de las cosas que nosotros hacemos en la plataforma te entiende mejor que cualquiera de nosotros, ¿sí? Así es como funciona el algoritmo. Entonces, le hemos permitido al algoritmo que escoja cuál va a ser el video que más te interesa a ti ver después de ver este. Es por eso que haciendo clic en este cuadrito que está aquí, tu video, el que a ti más te interesa, va a aparecer allí. Te invito a que lo veas, te invito a que lo comentes, que lo compartas y que por supuesto también le des like. Ya nosotros nos vemos esta tarde seguramente en nuestro directo. Atentos de nuestras redes sociales para colocarles el link allí. Se lo dejamos en los comentarios y como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.